Buenos días, queridos amigos y amigas. Como todos los sábados, retomamos nuestro seminario sobre los encuentros entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ya habiendo revisado todo el libro de Daniel, sus 12 capítulos, sus referencias, su formación, hemos empezado ya hace algunas reuniones a escudriñar un poco el libro de Apocalipsis. En las primeras reuniones nos dedicamos a hacer unos eh, planteamientos que nos permitieran ambientarnos un poco en el contexto del libro de Apocalipsis, cómo estaba formado, qué era lo que decía, cómo era que lo decía, qué similitudes estábamos encontrando y qué hilaridades con el libro de Daniel. El día de hoy continuamos con el análisis de los capítulos 2 y 3 enfocados básicamente al mensaje a las 7 iglesias. Hemos ya hecho un breve, muy breve recuento sobre la historia de estas 7 iglesias, las similitudes que hay entre ellas, las diferencias. Hemos caminado un poco sobre las particularidades de los mensajes de cada una de ellas. Hablamos de cuál era la incidencia, por qué podía tomarse como elemento válido para mirar el futuro de este mensaje a las 7 iglesias. Hicimos unos cuadros, resúmenes, hicimos unos elementos importantes sobre el pasado, sobre el futuro de la iglesia frente a estos mensajes. Y lo que habíamos quedado en la reunión próxima anterior era que íbamos a empezar a ver de una manera más detallada en cada una de estas iglesias con esos mensajes que tenía que ver con el pasado y con el futuro. Habíamos dicho también que era fundamental, que era muy importante que antes de cada reunión tuviéramos la posibilidad de haber leído el capítulo en el que estuviéramos caminando, en este caso el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Pues bien, con esta breve introducción, arranquemos a evaluar desde el pasado, la aplicación al pasado en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Iniciamos con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso eh, tenía la particularidad, habíamos visto, que era donde estaba el templo de Artemisa, que es lo mismo el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y eso había llevado a esta iglesia de Éfeso a desarrollar un tremendo comercio, un tremendo movimiento financiero en torno a los amuletos, a los accesorios que garantizaban de alguna manera que la diosa Diana estuviera a su favor. Esto es algo eh, que podemos reflejar hoy en día en algunas sectas y en algunas religiones, donde le venden amuletos, medallitas, pedacitos, cositas, para que usted pueda sentirse acompañado de su Dios. Listo, ya vamos concatenando de dónde vienen todas estas costumbres y estas tradiciones, ¿sí? Todo esto se desarrolló tremendamente en la iglesia de Éfeso a raíz de la presencia del templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana o la diosa de la fertilidad. Cualquiera de las tres es válido para esta pseudo diosa. Allí había un grupo que eran conocidos como los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Básicamente, los Nicolaitas eran un grupo enmarcado en el catolicismo, pero no catolicismo desde la iglesia romana,
no es ese catolicismo, sino de un catolicismo haciendo referencia a la globalidad. Es decir, estaban regados por todas partes y los nicolaitas eran un grupo que vivía permanentemente en pecado, pero decían seguir y creer en Cristo o en Dios. Entonces manejaban esta dualidad. Los nicolaitas manejaban el decir creer en Cristo, creer en Dios, creer en la iglesia, pero su comportamiento era totalmente demeritorio de lo que decían. En otras palabras, eran unos personajes que tenían una fe contaminada, una fe bastante contaminada, los nicolaitas. Y esta ciudad, esta iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba inundada de nicolaitas y que obviamente se deleitaban allí al encontrar en estas prácticas de los seguidores de la diosa Artemisa eh, una manifestación de esa contaminación que había en su fe. Continuamos con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que gozaba de todas las ventajas que le brindaba el ser una ciudad de un tremendo movimiento financiero y económico. Y esto, pues, en virtud de la cantidad de comercio que llegaba, se movía y salía de allí, de esa ciudad. Y esto le dio una posición bien interesante. ¿Por qué? Porque fue una iglesia donde primó tanto el elemento financiero que la iglesia como tal se vio permanentemente amenazada, atormentada, bloqueada, se vio siempre en una tremenda encrucijada para poder desarrollarse como iglesia. Y allí hay un antecedente muy valioso y era que era considerada una ciudad básicamente de mártires, aquellos que determinaron, decidieron morir por la fe. Es decir, no se dieron ante estos ataques, ante estas amenazas, no se dieron ante esta persecución que se dio por parte de los financieros, por llamarlo de alguna manera, en contra de esa iglesia de Esmirna. Es bien interesante esa historia desde el punto de vista, pues, eh, antropológico que se vivía allí, cómo esto fue marcando ese comportamiento de la sociedad. Es una cosa extraordinaria leer pues, sobre esa historia de Esmirna. Eh, Allí se da, veíamos en los cuadros resúmenes, una promesa muy retadora, una promesa muy desafiante de parte de Dios en ese mensaje a la iglesia de Esmirna. Y es al que venciere, al que llegare al final, al que lograra la meta, hasta la muerte, a ese se le dará corona. Interesante. O sea, al que venciere hasta la muerte, incluso la muerte. Tremendo, todo un desafío. ¿Quién aguanta tanto? Ah? Vamos a la iglesia de Pérgamo. Recuerden allí en la iglesia de Pérgamo donde tenían una biblioteca que era famosa y que algunos historiadores comparan, inclusive la ponen por encima de la biblioteca de Alejandría, allí en la ciudad de Alejandro Magno. Luego eso nos lleva a pensar que Pérgamo era una ciudad bastante culta, bastante estudiosa, una ciudad que podríamos llamar en nuestro momento actual una ciudad juiciosa, juiciosa, disciplinada. Allí, a pesar de eso, fue una iglesia que tuvo que padecer el estar rodeada de una cantidad de templos paganos, de templos distintos, de adoraciones y de rituales muy diferentes a los que planteaba la fe en Dios. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo tenía algo muy especial. Era una iglesia valiente, una iglesia que nunca negó su fe, siempre lo tuvo por delante, siempre la tuvo en alto.
Y esto es supremamente valioso. Apunten allí de la iglesia de Pérgamo. Vamos con la iglesia de Tiátira. Recuerden allí la iglesia de Tiátira, que fue la que se denominó por Dios como la iglesia estancada. No avanzó. Pues, y entonces, y llegaste hasta aquí, y entonces, ¿qué se sigue? No, y ahí se quedaron. Qué cosa tan brava. Esta iglesia de Tiátira tenía un problema grave, grave, pero grave, pues. El problema de la iglesia de Tiátira era que estaba repleta de seguidores de Jezabel. ¿Recuerda Jezabel? La pseudo profetisa, esta que hablaba de que la fe tenía que ir acompañado del sexo, de la comida, de la diversión, de ese paganismo frente a exaltar el cuerpo y la carne. ¿Recuerdan eso? Hablábamos de eso la semana próxima anterior. Entonces, esta iglesia se dice que se estancó porque inicialmente arrancó con mucha fuerza, fue una iglesia que, como diríamos en el momento actual, eh, hizo fama y se echó a dormir. Ya, ya, listo, ya coronamos. Venga, ¿y qué se sigue? Se quedó ahí estancada y se quedó estancada generándose un tremendo estado de vulnerabilidad frente a esas doctrinas que generó esa adoración a Jezabel, eh, esa condición de estar valorando las cosas de Jezabel. Adivinen por quién fue tremendamente impulsada. Claro, por los nicolaitas. Esa iglesia se vio amenazada, se vio vulnerada por la presencia de los nicolaitas. Es decir, aquellos que decían creer en Dios, pero su comportamiento era totalmente opuesto a la doctrina de Dios. Es decir, lo que hoy en día llaman el que reza y peca empata. Ayúdate que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, haga por aquí, pero haga también por allá, no se preocupe. Y el problema, mis queridos y queridas, es que así no es. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía. Entonces, eso fue lo que generó este ambiente insano, eso fue lo que generó el atascamiento doctrinal y de fe de Tiatira. El querer creer en Dios, pero tener todas las prácticas mundanas que Jezabel y los nicolaitas respaldaban y suscitaban con sus doctrinas y sus planteamientos. Vamos a la iglesia de Sardis. Esa iglesia de Sardis eh, fue una iglesia en la que el mensaje de Dios llegó con dos planteamientos. El primero, esa iglesia de Sardis es la iglesia que dice, si te duermes, si no despiertas, yo vendré como ladrón en la noche. Yo te voy a abordar, voy a llegar sin que te des cuenta. ¿Recuerdan allí la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, pues cualquier parecido con la realidad es mera profecía bíblica. Esta iglesia de Sardis dice allí en el mensaje que vencerá aquel que duerme y despierta. Es decir, vemos aquí la mano y la obra de Dios en su infinita misericordia, donde le dice, tranquilo, si usted está dormido, si está disperso, si está tranquilo, hay otra oportunidad. Despierte, ponga de pálido, despierte. Y si logra despertar, usted será considerado vencedor. Qué tremendo. ¿Ah? Tremendo mensaje allí a la iglesia de Sardes. Vamos a la iglesia de Filadelfia.
Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia tiene una tremenda particularidad. El nombre Filadelfia se entiende y se traduce como amor fraternal. Filadelfia viene de filios, que es amor, delfos, eh, fraternal, el amor fraternal, Filadelfia. Interesante. Y esta iglesia es la que se conocía en ese momento histórico como la iglesia de las puertas abiertas. La iglesia que está dispuesta, pero tenía un problema, y un problema grave, y es que allí en la iglesia de Filadelfia habían una cantidad de judíos relegados y renegados, las dos, relegados, dejados de lado, y renegados, rebeldes. Y estos judíos que estaban allí relegados y renegados tenían un problema, y es que generaban obstáculo, generaban unas condiciones desfavorables y extraviaban fácilmente las doctrinas de Dios, las manipulaban a su antojo. Y es allí donde surge ese mensaje de Apocalipsis 3, que es tremendo, y es sinagogas de Satanás. Salid de ellas, lo encontramos allí en Apocalipsis 3. Allí es donde se da esa situación, en esa iglesia de Filadelfia. Sinagogas de Satanás, mensaje dirigido, como les decía, a esos judíos relegados, a esos judíos renegados, que instauraban unas iglesias donde eh, lo que se buscaba era básicamente extraviar la doctrina de Dios con unas costumbres y con unos planteamientos antiguos que nada que ver. Después de la llegada de Jesús, gran parte de todo esto quedó abolido. Claro, llegó el tiempo de la gracia, no el tiempo de la ley. Usted determina dónde quiere estar parado, así se les planteó a ellos. Y allí, en Apocalipsis 3, se establece esa, ese tremendo mensaje extraordinario, el famoso Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tiene que oírla, y abre la puerta, tiene que abrir la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Una frase extraordinaria. Apocalipsis 3:20, no le olvide. Eso fue parte del mensaje dirigido a la iglesia de Filadelfia. Y por último, la iglesia de la Odisea. Esa iglesia de la Odisea era la iglesia tibia, o sea, ni fu ni fa, ni eran creyentes del todo en Dios, pero tampoco eran indiferentes al pecado. Ahí sí aplicaba del todo el que reza y peca, empata. ¿Ah? Más vale un buen empate que no una buena pérdida. Y resulta que con Dios no hay puntos intermedios, algo que hemos repetido innumerables veces en este ministerio. No hay puntos medios, no hay. O es o no es. Es un planteamiento bipolar de dos polos. Usted es o usted no es de Cristo. Allí está planteado en las epístolas paulinas, ustedes están con Cristo o están contra Cristo. No hay punto intermedio. No hay punto intermedio. Y por eso esta iglesia de la Odisea tenía un problema, era que era una iglesia tibia, se quedó en la mitad, ni para allá ni para acá. Y eso es grave. Y a esta iglesia de la Odisea es a la iglesia a la que se le da el mensaje, porque no fuisteis cálidos ni fríos, sino tibios. El día del juicio os vomitaré. Qué duro, qué tremendo. Entonces viene la pregunta, hola, su merced, ¿será que no es tibio? ¿O será que yo realmente estoy comprometido con la obra de Dios? ¿O será que no? Piénsenlo. Este mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje muy, muy fuerte, porque es una iglesia que se ufanaba de ser rica, era una iglesia que se ufanaba de ser poderosa, de tener
riquezas, de tener abundancia, de tener una cantidad de cosas. Y Dios en este mensaje le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices soy rico, pero la verdad, eres desgraciado y eres pobre. ¿Y por qué diría algo así el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea? Por esa tibieza precisamente que la caracterizaba. No tomó partido, no tomó parte, no tomó una decisión sensata como iglesia para estar en las cosas de Dios. Y eso no es grave, eso es gravísimo a los ojos de Dios. Ojo, ojo, o es o no es. Gran problema histórico de la iglesia de la Odisea. Y eh, lo que buscaba este mensaje era darle un remesón, una sacudida a esta iglesia de la Odisea para decirle, pilas, pilas, usted está dejando de lado lo que realmente es importante y es la riqueza espiritual. Y todo por dedicarse a una riqueza financiera, a un paraíso financiero, por dedicarse a un paraíso comercial. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Es más importante el negocio, la vil moneda, que las cosas espirituales. Cualquier parecido con el mundo actual es mera profecía. Ahí bien. Vemos de manera muy globalizada, pero que nos da una idea clara de ese momento histórico de estas 7 iglesias. Empezamos a encontrar en esta historia una cantidad de elementos que aún hoy en día se reflejan de una manera clara y contundente. Empezamos a encontrar una cantidad de elementos que son comunes aún en las iglesias o en la iglesia de hoy en día. El tema de las medallitas, el tema de los amuletos, el tema del que reza y peca empata, el tema de la tibieza, el tema de no tomo partido, el tema de yo creo en Dios a mi manera, etcétera, etcétera. Ahora miremos cómo ese mensaje a estas 7 iglesias tiene una tremenda incidencia a futuro, tiene una tremenda incidencia a nivel profético en estas 7 iglesias. Y para eso vamos a iniciar nuevamente con la iglesia de Éfeso. Ese tema profético se refleja en la iglesia de Éfeso, a eso del año 31 al año 100 después de la era cristiana. Allí se ve muy marcado ese comportamiento profético. ¿Por qué profético? Recuerdo que la profecía no solo habla de los elementos futuros a ocurrir, también habla de elementos que ya pasaron. Y este es el caso de la iglesia de Éfeso. Y recuerden ese elemento que caracterizó la iglesia de Éfeso: abandonaste tu primer amor. Abandonaste tu primer amor. Ojo, dejaste de lado tu primer amor. Y eso tiene una tremenda incidencia entre lo que se refleja en el Nuevo Testamento y el momento actual que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se nos han vuelto, tal vez por esa doctrina, que hemos sido contaminados de tantas partes, se nos ha vuelto una iglesia, un momento histórico en el que priman más las obras, entonces se confunde, se invierten los procesos. Nos han enseñado que las buenas obras nos llevan a la salvación, las buenas obras nos llevan a Cristo. Y el planteamiento bíblico y el planteamiento de la doctrina de Dios es al revés. Como yo ya soy salvo, como yo ya tengo a Cristo, producto de eso hago buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. ¿Me hago entender? Entonces hemos mezclado de una manera muy contundente, muy clara, el orden doctrinal de las cosas. Grave, grave.
Vamos a la iglesia de Esmirna. Esa iglesia de Esmirna es una iglesia que tendría aplicación entre el año 100 y el año 313 de la era cristiana. Allí encontramos algo muy importante, algo que es muy bonito, muy rescatable, y es que es una iglesia como la de hoy en día, que eh, mantuvo su fe, fue leal en medio de la persecución, en medio de la angustia, como lo es la iglesia hoy en día. Para nadie es un secreto, un misterio, eh, las masacres a los defensores de la palabra de Dios en varias partes del mundo, ¿sí? Para nadie es un secreto que la palabra de Dios está prohibida y vetada en muchos países, en especial en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, donde está totalmente prohibido portar, llevar o hablar de una Biblia, y eso ha contaminado en este momento actual a muchas culturas en Inglaterra, aún en Estados Unidos, donde la religión oficial es el protestantismo. Se han visto casos bastante severos de atentados, de violencia en contra de aquellos que pretenden predicar la palabra de Dios. Y esto lo vemos aún aquí en nuestra ciudad, lo vemos aquí en nuestro país, donde a raíz de salvaguardar, de amparar estos movimientos LGTB, ACCD, han ganado un terreno importante y han relegado, aplastado y cuestionado sistemáticamente la proclamación del Evangelio. Ojo con esto. Y esto fue eh, lo que caracterizó la visión profética de la iglesia de Esmirna en el tiempo actual, en la aplicación que vemos de ese mensaje a la iglesia de Esmirna en el momento histórico actual. Vamos a juntar dos iglesias porque su mensaje es común a ellas en cuanto al futuro de ambas. Y son la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, donde vemos un desarrollo a futuro entre el año 313 después de Cristo hasta el año 1565 después de Cristo. Ojo, desde el año 313 hasta el año 1565. ¿Y por qué juntar estas dos iglesias y por qué establecer un periodo de rango casi 1200 años para la aplicación futura de estos dos mensajes? Por una razón muy sencilla. Porque la iglesia a futuro en esta época se llenó, se saturó de mensajes insanos, de mensajes torcidos, de mensajes erróneos hacia la fe de Dios. Recuerden que en todo este periodo se da el surgimiento de grandes defensores de la palabra de Dios, entre ellos Martín Lutero, John Heathcliff. En esta época se da el desarrollo de las famosas cruzadas. En esta época surge el Malleum Maleficarum, vulgarmente conocido como el martillo de las brujas. Surgen una cantidad de elementos oscurantistas que se dicen ser del planteamiento de Dios. Allí vemos las desastrosas y vulgares obras del papado romano. Allí vemos los compinches, los negocios, la desmedida degradación del ser humano. Recordemos allí la época de los Borgia, etcétera, etcétera. Es una iglesia que se ve abocada a tres corrientes desastrosas desde la fe. Los balaamitas, acuérdense de Balaam, hablamos de él la semana próxima anterior, los nicolaitas y los jezabelitas. Estas tres corrientes inundan y destruyen completamente esos grandes principios que la iglesia tenía. Luego surgen estos defensores de la fe
surgen estos batalladores, les ponía el ejemplo de John Wycliffe, de Martín Lutero, donde se declara una guerra sin cuartel entre la fe y la doctrina verdadera de Dios y la fe y la doctrina adulterada en nombre de Dios. Nada que ver. Y esto genera una época bastante difícil, una época repleta de apostasía, una época repleta de daño, una época repleta de cumplimiento paralelo con Daniel 7 y 8. Recuerde Daniel 7 y 8, aquel monstruo que tenía dos cuernos pequeños y que esos dos cuernos pequeños casi que destruyen los otros siete. Recuerda, Daniel 7 y Daniel 8, hablamos claramente de ello y vimos de qué se trataba y cómo era que se estaba manejando. Claro, todo esto venía desde Roma, todo esto venía desde allá. Lo vimos claramente en el libro de Daniel y lo hemos eh, rectificado ahora en Apocalipsis. Básicamente, el reflejo futuro de estas dos iglesias, de Tiátira y de Pérgamo, es que cambian la honra de Dios por la honra del hombre. Lo encontramos allí claramente en Romanos 1, tal vez Romanos 1:27, donde dice que cambiaron la gloria de Dios, prefirieron darle la gloria a lo creado primero que al creador. Lo encontramos allí en Efesios 2, versículos 8 y 9. Encontramos claramente estos planteamientos. Y como lamentablemente el tiempo es limitado, aquí vamos a detenernos por el día de hoy para continuar, si el Señor nos lo permite, el próximo sábado a las 7 de la mañana, donde veremos la incidencia futura de estas cartas que nos quedan faltando, que son Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a ver el mensaje final profético de estas tres iglesias y vamos a manera de conclusión a cerrar este ciclo de Apocalipsis 2 y 3 para seguir adelante, avanzando. Le reitero, recuerde leer los capítulos de los que vamos a hablar. Espero que hayan disfrutado la charla. Estudien,